Bienvenidos a la segunda jornada del curso de punción ecoguiada. Vamos a empezar por una breve introducción de los no principales, pero sí las más habituales funciones que hacemos en nuestro equipo. Ya veréis después en las prácticas que van a surgir dudas y van a surgir otras preguntas sobre otras funciones a otros niveles, ¿no? Pero estos son los que os quisiéramos ahora pues introducir y presentar. El primero y más importante, para nosotros uno de los más importantes, es el de la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral, especialmente los traumatólogos, la infiltran en quirófano bajo control de escopia. La escopia está en quirófano y por tanto el paciente lo han de trasladar allí con toda la problemática coyuntural que esto conlleva, ¿no? Pues se puede hacer por ecografía sin esta parafernalia, ¿no? que necesaria, por otra parte, que requiere pues, el entrar en quirófano. Podemos infiltrar bien en el receso anterior, más distal, a nivel del cuello femoral, o podemos entrar entre lo que sería el acetábulo y la cabeza femoral. El problema de esta última punción es que es muy dolorosa. Podemos pinchar cartílago, podemos pinchar labrum y esto pues, nos puede provocar algún problema. Para nosotros es más preferible entrar por la vía anterior, en este corte aquí, entrar por la vía anterior y alcanzar el receso anterior, justo a nivel del cuello del fémur, ¿no? A este nivel no provocamos ninguna dolor normalmente entramos con la aguja con un poquito de anestésico que vamos infiltrando a medida que vamos progresando con la aguja. Es importante saber que muchas veces no vamos a ver la aguja porque vamos a ir muy oblicuos a la imagen, al haz ultrasónico, ¿no? Porque es una articulación muy profunda, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones no veremos la aguja con comodidad. Vamos y infiltramos a ese nivel sabiendo con seguridad de que desde el cuello femoral va a progresar hacia arriba y va a entrar dentro de la articulación, ¿no? El tendón rotuliano lo podemos hacer tanto en corte transversal como longitudinal, es decir, controlando la aguja o viendo la aguja fuera de plano en eje transversal. Aquí os hemos apuntado hemos traído dos ejemplos. Esta imagen de aquí sería una imagen en Twin View, que quiere decir que estamos viendo a tiempo real la misma imagen con y sin Doppler. Esto es muy interesante porque con el Doppler aquí vamos viendo los vasos por donde, sabéis que los tendones, ayer lo hablaba el doctor Álvarez, Guillermo Álvarez, lo hablaba que los tendones están muchas veces vascularizados y que se ha de ir a hacer la infiltración a este nivel, ¿no? Por tanto, si nosotros sabemos en una pantalla tenemos dónde están los vasos, en la otra vemos la aguja sin la distorsión que provoca la entrada de la aguja a nivel de Doppler, pues podemos infiltrar con comodidad. Vemos el tendón, la sección del tendón, vemos la línea hiperecoica con reverberación posterior de la aguja y infiltramos a este nivel. Buscamos precisión, eje largo y ver exactamente dónde está la aguja. Por otra parte, aquí estamos viendo cómo estamos infiltrando, hemos retirado la aguja. Por otra parte, podemos buscar un eje longitudinal, ver el tendón en longitudinal y colocar la aguja en transversal. Lo que vamos a ver va a ser solo la sección de la aguja, ¿eh? Buscamos la profundidad y colocamos la aguja a este nivel e infiltramos, aquí tenemos la aguja y el abón de la infiltración. A nivel de la rodilla también tenemos otra infiltración muy característica, es la de la bursa infrapatelar. Sería esta bursa que está entre la tuberosidad tibial anterior y el tendón rotuliano, que se acompaña muchas veces de grasita. Normalmente, si hacemos un corte longitudinal a través del tendón, pues agredimos el tendón y además es muy doloroso, con lo cual es más recomendable hacer el corte transversal. En eje corto vamos a ver, aquí siempre hay una grasita muy característica, vamos a ver cómo entramos la aguja, aquí tenemos la aguja, estamos aspirando, hemos aspirado y ahora haremos la infiltración. Ahora estamos cambiando la jeringa y ahora pasamos a la infiltración. Aquí vemos cómo vamos a infiltrar ahora.
nos aseguramos que no estamos dentro del tendón y ahora estamos infiltrando. Otra infiltración muy característica es la de la pata de ganso. La pata de ganso la podemos infiltrar tanto en corte longitudinal como transversal, porque lo que vamos a hacer es clavar la aguja, tocar hueso e infiltrar retirando un poquito hasta que se localiza la bursa. Esta sería la imagen característica de la imagen de pata de ganso, de anserina. Hacemos la infiltración, no recuerdo ahora si esta es en longitudinal o en transversal, parece que es en longitudinal. Aquí tenemos la aguja y aquí tenemos cómo vamos infiltrando y disecamos, veis la aguja aquí, y disecamos perfectamente lo que es la pata de ganso arriba del ligamento lateral interno abajo o del tendón del semimembranoso. Depende del nivel donde estemos. El tracto iliotibial, personalmente yo considero que se ha de hacer siempre en corte longitudinal controlando la aguja, porque donde vamos a ir es justo por debajo de la cintilla iliotibial. Esto sería el perfil del cóndilo femoral, esto sería la cintilla iliotibial, y lo que nosotros hacemos es simplemente localizar la bursa e hinchar la bursa de esta manera. Aquí tenemos la sombra del tendón de la aguja. Ya hemos sacado la aguja, ahora ya hemos sacado la aguja y nos hemos hecho la infiltración aquí. A nivel del tobillo, si bajamos al tobillo, hay multitud de infiltraciones a este nivel. Hemos elegido las de los tendones, que para nosotros quizás son las que realizamos con mayor frecuencia. Esta sería la de los tendones medianos del tibial posterior, los mediales. Es muy importante, y aquí en esta imagen que es muy buena, y pues insistimos en una cosa que es el bisel, la visión del bisel. Aquí estamos viendo el bisel visto hacia arriba, está enfocándose. La parte más corta del bisel es esta superficial, y más profunda está la parte más larga. Por tanto, si nosotros infiltramos, el líquido nos va a ir hacia arriba. Nosotros tenemos que ir infiltrar la parte más tendinosa, con lo cual es mejor girar el bisel, que es lo que hacemos. Nos damos cuenta, infiltramos, nos damos cuenta que tenemos el bisel al revés, y ahora giraremos. ¿Veis? Ahora hemos infiltrado un poco, ahora hemos girado ya, y ahora acabamos de hacer la infiltración con comodidad. En un tendón del tibial posterior que tiene esta pequeña lesión longitudinal a este nivel. Siempre que terminamos de hacer una infiltración, fijémonos que siempre hay un cierto grado de hiperecogenicidad, como de una sombra hiperecogénica, una estela hiperecogénica que deja la aguja. A nivel de los tendones peroneos, esto en un tenista, podemos utilizar el corte longitudinal o corte transversal. En este caso vamos por encima del maleolo y vamos a bañar los dos tendones que tienen una única sinovial. Lo podemos hacer, decía, en longitudinal o en transversal. Aquí tenemos una aguja viuda colocada entre la piel y la sonda que nos hace esta distorsión y que nos señala exactamente dónde vamos a introducir la aguja en eje corto. ¿Veis? Hacemos esto, sacamos la aguja y ahora sabemos el punto justo donde vamos a infiltrar, y aquí tenemos la aguja y hacemos la infiltración alrededor de los dos tendones, del largo y del corto. Estamos haciendo ahora ya la infiltración. Otra de las muy características que hacemos de infiltraciones es en la bursa infrapatellaris, en el paratenon. Hay una relación entre paratenon y bursa infrapatellaris muy intensa. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es que esto es tendón de Aquiles, esto es el calcáneo, perfil óseo del calcáneo posterior, y aquí estaría la bursa. Para hacer cierto tipo de infiltraciones lo que utilizamos es infiltrar la bursa, como os decía. Aquí tenemos la medición, la profundidad, apenas 15 milímetros. Aquí tenemos una aguja viuda que nos dice, aparte de los 15 milímetros que hemos contado, pues el punto justo del nivel de la infiltración, y aquí tenemos el vídeo donde vemos cómo retiramos la aguja. Esto es una grasita que siempre está en la bursa, y ahora en eje corto estamos haciendo la infiltración a este nivel. ¿Veis? La infiltración. Lo mismo que en el tendón rotuliano. Transfixiar el tendón rotuliano o transfixiar el tendón de Aquiles es muy doloroso. Por tanto, en este tipo de bursas, la infrapatelar o la retrocalcánea,
es muy característico tener que hacerlo en corte transversal. Perdón, esto está equivocado, esto sería retrocalcánea. Esta semana nos han publicado este artículo en donde pues avisábamos de que una infiltración en la bursa retrocalcánea, poníamos un contraste azul de una especie de azul de triptón, de metileno, infiltramos aquí y veíamos cómo parte del líquido que infiltramos en la bursa se nos va al interior del tendón. Esto podría relacionarlo a este nivel de infiltración con corticoide en retrocalcánea, en bursa retrocalcánea, con roturas espontáneas posteriores del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles propiamente estamos obligados a hacerlo en corte transversal y visionando la aguja. Es muy importante. Aquí tenemos la aguja, estamos seleccionando la zona. Podemos infiltrar entre el paratenon, como es en este caso, ¿veis? Entre el paratenon y el tendón de Aquiles. Esto sería para PRPs o para ácido hialurónico. Cuando infiltramos entre paratenon y la grasa de Gärtner sería para nuevas técnicas como los grandes volúmenes, lo que se está haciendo ahora de la hidrodisección. Aquí tenemos localizado el tendón y fijémonos cómo estamos diseccionando, o sea, separando lo que sigue al paratenon del tendón de Aquiles. Y ahora nos lo ponemos en corte longitudinal para verlo. La fascia posterior, esta imagen la he hecho esta semana, algunos de vosotros ya la conocía. Podemos entrar por la parte posterior o por la parte anterior para infiltrar esta fascia, ¿no? Mi padre, que es traumatólogo, siempre me explicaba que lo que teníamos que hacer era acribillar exactamente la zona de la entesis que queremos infiltrar. Yo tengo esta manera del truco de hacer la infiltración, que es bloqueando con mi mano el calcáneo y agarrando con la misma mano el transductor, de manera que tienes controlado el pie del paciente, y entonces lo que hacemos es una infiltración en eje largo y vamos a infiltrar justo toda la zona. ¿Veis? Aquí estamos infiltrando por la parte de arriba y ahora nos vamos a la parte de abajo y también infiltramos a la parte de abajo, es decir, alrededor de todo el tendón. El doctor Álvarez ayer me comentaba que él lo que hace, es muy dolorosa esta infiltración, lo que hace él es pasa al paciente antes en la consulta y le hace un bloqueo de nervio tibial, con lo cual le duerme todo el talón, espera 10-15 minutos mientras hace la ecografía a 2 pacientes o más, o alguno más, y después vuelve el paciente con el talón dormido del todo, y entonces le hace la infiltración con mayor comodidad. Pasamos al hombro, y en el hombro pues podemos ver que nosotros preferimos hacerlo en eje largo. Aquí tenemos el tendón del bíceps un poquito oblicuado, aquí tenemos la aguja y vamos infiltrando a este nivel la corredera bicipital. También lo podríamos hacer con control en eje corto. Esto sería el tendón del bíceps con una gran corredera, con la corredera llena de líquido. Probablemente este paciente tenía una rotura alta de manguito rotador. Esta es otra de las, quizá esta del hombro con la de la articular de la cadera son las más típicas y más frecuentes que nosotros realizamos. Tenemos la característica y clarísima imagen en pico del oro del supraespinoso, y aquí a nosotros nos agrada mucho hacerlo en eje largo siempre, localizando la aguja, yendo dentro de la bursa e infiltrando la bursa de esta manera. Aquí vemos cómo estamos infiltrando en capsulitis retráctiles o en bursas hipertróficas de larga evolución. La instilación de líquido aquí dentro a veces puede ser dificultosa porque está muy pegada una capa con otra. Esto es el truco de la aguja viuda que os decía antes. Aquí tenemos el corte transversal. En artropatías, sobre todo degenerativas, que colapsan la articulación, que son muy dolorosas, puede ser complicado ir a hacer la infiltración a ciegas o con control ecográfico. Nosotros lo hacemos en corte transversal. Primero localizamos la articulación, después colocamos una aguja viuda, como puede ser aquí, y entonces la retiramos y nos queda una marca, pequeña marca a este nivel, que es donde, sabiendo por dónde hemos de colocar la aguja y la profundidad, pues a 1 centímetro, hacemos la infiltración. Aquí tendríamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos la aguja viuda, guiándonos, localizándonos la zona, ¿veis?
y cuando la tenemos localizada sacamos la aguja y hacemos la infiltración con total garantía de que vamos a ir al interior. Esta es una de las que luego en las prácticas podemos hacer, porque realmente el truco este pues nos ha salvado de muchos líos en algunas ocasiones, de tomar dificultades donde con este truco pues las evitamos. A nivel del epicóndilo lateral, como buena entesis, pues se ha de acribillar la zona en eje largo y vamos acribillando toda la zona, infiltrando lo que tengamos que infiltrar, PRPs, ácidos hialurónicos o una infiltración con corticoides convencional. Y es importante la microcalcificación esta, pues embestirla aquí como lo estamos haciendo en la parte de arriba, como si jugáramos a billar, ir desenganchando, intentando desenganchar un poquito la microcalcificación que se hace. Hay algunos trabajos que con una aguja de 18 Gs lo que hacen es una verdadera tenotomía a este nivel. Nosotros lo que hacemos, estamos empezando a hacer sonocirugía, tenemos 5 o 6 casos, yo creo que ya son 6 casos, de tenotomía bajo control ecográfico con un bisturí del 15 puntiagudo, localizamos la inserción y hacemos una tenotomía, pues con gran facilidad, hacemos un cortecito muy pequeño, realmente nos funciona muy bien. A nivel de la articulación cúbito-humeral y del epicóndilo medial, pues lo mismo que hacíamos en el tendón, el epicóndilo de las epicondilitis, el codo de tenis, el epicóndilo lateral, lo hacemos en el epicóndilo medial, sabiendo que si vamos un poquito más abajo podemos ir a incluso hacer una infiltración en el ligamento colateral cubital, ¿no? La parte más anterior. Aquí, perdonad que me he olvidado de pasaros el vídeo donde vemos cómo vamos infiltrando y lo mismo que veíamos en la anterior, acribillando pues la zona. En la articulación del codo, la infiltración en la articulación del codo es muy sencilla de hacer. De hecho, la podemos hacer en corte transversal porque el tendón del tríceps nos queda un poquito desaxado, nos queda un poquito a nivel radial, y entonces podemos entrar perfectamente la aguja sin transfixiar el tendón. Por tanto, podemos utilizar el eje corto. Sería en este caso, estamos infiltrando, esto es la fosa olecraniana debidamente infiltrada, ¿eh? Y también esta es más bonita de hacer, esta infiltración es más anatómica, en donde vemos cómo progresa la aguja hasta hacer la infiltración en la fosa olecraniana. Como veis, el rastro que deja al finalizar la infiltración hiperecoico, que es la estela hiperecoica esta que deja, que es muy característica de las infiltraciones. Ya llegamos a la mano, estamos terminando. Una de las que se hace con bastante frecuencia es infiltraciones en la primera corredera para los Decker-Benz. Recomendable hacerlo en eje largo porque vamos a controlar de no infiltrar dentro del tendón. Este sería un ejemplo. Lo hacemos, localizamos el tendón y hacemos la infiltración. Esto es el control arriba postpunción, en donde vemos el tendón respetado y todo el líquido alrededor, ¿eh? Mejoran bastante estos, sobre todo cuando la corredera no es muy hipertrófica, pues mejora bastante. La quinta corredera, esto con Carlas Pedret y yo trabajamos en tenistas, lo sabéis, y trabajamos mucho con tenistas profesionales. Entonces, tiene muchos problemas de cubitales, tendinopatías cubitales, incluso alguna luxación, subluxación. Se puede hacer en eje corto, en eje largo. Este tendón es muy sencillo de localizar. Aquí tenemos la aguja viuda, y vamos a hacer la infiltración ahora. Me parece que esta era una tenista, lo hicimos en eje corto. Aquí estamos haciendo, hemos retirado la aguja, ya estamos haciendo la infiltración a este nivel. Hay un momento que nos aseguramos que no tocamos el tendón y ahora hemos hecho la infiltración. La articulación, la artrosis a nivel de la articulación trapecio metacarpiana, muchas veces cuando se infiltra es porque hay una artrosis y está la articulación colapsada. Pensemos que aquí estamos jugando con milímetros o con un milímetro o un escaso milímetro, a veces no llega ni al milímetro debido al colapso. Es muy fácil con un ayudante que te haga una tracción del primer radio, distender un poquito la articulación, poner una aguja viuda, sacar la aguja viuda y hacer la infiltración con mucha facilidad, ¿eh? Aquí lo vemos. Normalmente aquí sí que nosotros ponemos ácido hialurónico y nos da un muy buen resultado, la gente mejora bastante, ¿eh? Aquí vemos la articulación con la
líquido ya puesto en el interior. Ya para terminar, los dedos. Los dedos realmente seguramente no los vamos a hacer hoy aquí, nadie va a infiltrar un dedo, es muy raro infiltrar un dedo. Normalmente se infiltra con ácido hialurónico y muy pocas veces con corticoides, porque realmente aquí vamos a infiltrar el cartílago. Lo podemos hacer en eje corto o largo. En esta imagen de un libro que publicamos hace unos años, pues lo hacemos en eje largo, ¿eh? Aquí lo tenemos. Pero otras veces se puede hacer en eje corto, como podría ser este caso, ¿eh? También ayudados por una aguja viuda, y hacemos la infiltración distendiendo, para saber que podemos infiltrar en muy pocas ocasiones una gran cantidad de líquido, ¿no? Muy bien, ya nada más, simplemente ahora recordaros que pasaremos a la sala. Hay 10 equipos, 5 son extremidad superior, 5 son extremidad inferior. Haremos una media parte, entonces la idea es que todos podamos hacer infiltraciones en extremidad superior y extremidad inferior. Muchas gracias.